Gloria a Dios, amén, aleluya, paz de Cristo, mis amados hermanos y amigos que una vez más se están conectando aquí a la página de la Octava Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Chihuahua. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por la salud, le damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido en gran manera. Así que nuestro deseo es que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde sus corazones, sus vidas, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea con ustedes todos los días de su vida. Este es el motivo, hermanos, en el cual usted y yo debemos de darle toda la alabanza y toda la gloria a Dios, porque el Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado, Dios ha estado con nosotros. Así que gócese, alégrese en el Señor, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén en esta tarde? Sabemos, hermanos, que pues ustedes están allá de aquel lado del celular, allá están en su casa, en su hogar, pero sé que también allí, en su trinchera, en su hogar, están alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Aleluya. Así que bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos, amigos, sus hijos, toda su familia. Deseamos que Dios les bendiga en gran manera. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, aleluya. Así que, mis amados hermanos, el que cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, está con nosotros, pero ciertamente tenemos una pelea, tenemos una lucha constantemente. Somos tentados todos los días para hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Somos tentados a hacer lo malo, hermanos, en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Mientras que nosotros estemos en esta naturaleza pecaminosa, tendemos, hermanos, pues a ser tentados y tal vez a veces a caer en el mal y pecamos delante de la presencia de Dios. Pero también somos tentados por las cosas de este mundo, todo lo que está alrededor de nosotros, hermanos. Ahí también está la tentación, pero también la tentación viene de parte del miserable del diablo, que nos tienta, hermanos, para que nosotros pequemos. Pero en Cristo usted y yo somos más que vencedores. En el Señor Jesucristo nosotros nos arropamos y nos cubrimos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, y estamos al tanto de la palabra del Señor para poder contraatacar esos ataques del maligno. Así que la predicación del día de hoy, hermanos, la vamos a tomar como base bíblica en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Ahí es donde vamos a estar reflexionando el día de hoy. Mateo capítulo 4, versículo del 1 hasta el versículo 11. Pero yo nada más voy a leer los dos primeros versículos. Amén. ¿Está listo ahí en su casa? Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ya, hermanos, a esta pequeña reflexión le hemos titulado La Tentación. Así se llama, La Tentación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí, hermanos, encontramos un diálogo entre Jesús y el diablo. El Señor había sido llevado por el Espíritu al desierto para estar ayunando, hermanos, durante 40 días y 40 noches. Y dice que cuando Él pasó ese proceso de los 40 días, tuvo hambre. Y ahí es donde aprovechó precisamente el diablo para llegar a tentar a Jesús. El tentador se acercó a Jesús en el desierto para tentarle y le dijo: ya que eres hijo de Dios, haz que estas piedras
se conviertan en pan. Jesús, hermanos, al igual que el pueblo de Israel, en el pasado fue probado en el desierto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte, brazo extendido de la esclavitud de Egipto, se lo llevó, hermanos, a una tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo de Israel, por su obstinación, por su duro corazón, anduvo vagando durante 40 años en el desierto. Y ahí en esos 40 años Dios les dio mandamientos, les dio estatutos y decretos para que el pueblo de Israel, hermanos, fuera probado durante su peregrinar en el desierto. Y el Señor les dijo que si ellos cumplían todo eso, entonces la bendición de Dios estaría sobre sus vidas. El Señor los pasó por esta prueba, hermanos, los pasó por esta prueba para saber y ellos mismos se dieran cuenta qué era lo que había en su corazón. Es decir, qué actitud iba a tener el pueblo de Israel hacia la palabra de Dios cuando fuera sometido a la prueba. Qué actitud iban a tomar los israelitas cuando estuvieran pasando, hermanos, por esos momentos difíciles. Si iban a obedecer a la palabra de Dios o ellos iban a hacer conforme a sus pensamientos, conforme a sus ideas. Por eso el Señor, por eso los mandó por el desierto. Sin embargo, hermanos, ya en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, nos damos cuenta que el pueblo de Israel tuvo hambre en el desierto y murmuraron amargamente contra Dios. Fueron rebeldes, fueron incrédulos y a pesar de que ellos habían experimentado las maravillas de Dios sobre ellos, no tuvieron consideración y en vez, hermanos, de acudir una vez más a ese Dios todopoderoso que los había sacado con brazo fuerte de la esclavitud de Egipto, no, ellos se empecinaron y empezaron a dudar, empezaron a quejarse, empezaron a reprochar y a decir, ¿por qué Dios nos ha traído a este lugar para que nos muéramos de hambre? Y es que el hambre, hermanos, es difícil. Es tremenda, cuando uno tiene hambre se desespera, pero ahí es donde nosotros, ¿qué actitud es la que vamos a tomar, hermanos, cuando estemos pasando crisis difíciles en nuestra vida personal? Si vamos a considerar la palabra de Dios o vamos a caer en la tentación, vamos a caer en el lazo del diablo y vamos a empezar a renegar. Allí es donde nosotros queremos centrar esta predicación. ¿Qué actitud tomas tú cuando vienen los momentos difíciles a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio? ¿Te allegas a la palabra de Dios o empiezas a murmurar o empiezas a criticar a Dios? Así que, hermanos, el pueblo de Israel, ellos no estaban dispuestos a someterse a la palabra de Dios y cayeron en la tentación. Ellos dijeron, no, los estatutos y los mandamientos que Dios nos dio, no, para nada los vamos a tomar en cuenta. Y ellos, hermanos, pues cayeron precisamente en la tentación del diablo y empezaron a renegar. Jesús también, hermanos, tuvo hambre y al igual que el pueblo de Israel, Él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, hermanos. Se dice que en el desierto, en el transcurso del día, hermanos, es un calor infernal, un calor insoportable, hermanos, que los labios se resecan, hermanos, de sed. Y en la noche se dice que el frío es tremendo también. Imagínense la condición física de ahí de nuestro Señor Jesús, que estaba pasando 40 días y 40 noches, sol, calor y frío por la noche, pero también el hambre. No había comido, no había bebido y él, hermano, pues estaba en un momento difícil, un momento crítico, y es donde aprovechó precisamente Satanás para ir a tentar a Jesús. Sin embargo, hermano, pues Jesús también tuvo esa hambre en el desierto, pero la actitud de Jesús fue depender de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseña este pasaje bíblico, que nosotros debemos de depender siempre de la palabra de Dios. Cualquier momento, por más difícil que usted esté pasando, tal vez alguien está pasando por una enfermedad en este momento y ya se ven las últimas. Sin embargo, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Va a murmurar contra Dios
o se va a sostener en la palabra del Señor. Ahí es donde somos probados por Dios, hermano, pero también somos tentados por el enemigo. El enemigo es el que tienta, Dios es el que prueba. Dios no nos tienta a nadie, hermanos. Nos prueba a ver qué tanto estamos firmes en el camino del Señor. Por eso cuando vienen a veces las pruebas, hermanos, tenemos que sostenernos con la palabra bendita de Dios. Por eso es necesario que usted se aprenda algunos versículos de memoria de la palabra del Señor. Como decíamos ahorita al principio, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y qué bonito cuando uno está pasando esos momentos críticos, difíciles, de angustia, de dolor, de enfermedad, y que usted pueda confiar y que su actitud esté bien anclada en la palabra de Dios y pueda decir: alzaré mis ojos a los montes, yo no voy a desfallecer, aunque la tierra tiemble y aunque la mar se agite, yo voy a estar confiado en la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros, hermanos, queremos motivarle en esta tarde, para que usted nunca se descuide de dar lectura a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque ahí, hermanos, nosotros parece ser que ahí tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde están en sus casas, glorifique a Dios, exalte el nombre poderoso del Cristo Jesús. Así que Jesús, hermanos, es tentado por el miserable del diablo, y Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, mis amados hermanos, en la vida hay algo más importante que el pan. Es la obediencia a la palabra de Dios. Es obedecer, hermanos, a los mandamientos de Dios. Eso es más importante que cuando pasamos por momentos de hambre, de dolor, de enfermedad, de lo que sea, hermanos. Es importante obedecer a la palabra de Dios. Es importante tener una buena actitud hacia la palabra de Dios. El que cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué, hermanos? Porque van a venir pruebas, van a venir tentaciones, y ahí es donde nosotros estamos siendo moldeados en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra fe, si verdaderamente estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Por eso cada día, hermanos, dice el Señor que nunca se debe de apartar de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche debemos de meditar en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese qué bonito, hermanos, cuando uno tiene la palabra de Dios, es la que nos ayuda a todos los ataques de la tentación, a todas las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda donde quiera que esté. Así que, mis amados hermanos, el tentador le dice: mira, Jesús, ya tienes 40 días y 40 noches, y yo sé que tienes hambre y no has comido nada. Mira, di a estas piedras que se conviertan en pan. Al fin y al cabo, que nadie te ve, estás solo, nadie te puede ver que tú puedas convertir esas piedras en pan y vas a comer a gusto, ni quien te critique, ni quien te diga nada. El diablo, hermanos, a veces usa tus propios medios para tentarte. ¿Para qué? Para que desobedezcas a Dios. Por ejemplo, tenemos la tentación sexual. Hoy en día, hermanos, esa tentación sexual entre los jóvenes es muy dada. Hoy en estos tiempos, hermanos, ya es algo natural para la juventud. Y dice: ¿para qué casarte? Es el pensamiento, es la tentación que mete el diablo en los jóvenes. Y les dice: ¿para qué te casas, hombre? Al fin que nadie se está casando, y ya ves, los matrimonios ni duran. ¿Para qué te casas? Mejor júntate con ella. Y si se da la química entre los dos, pues ahí le siguen. Y si no, pues cada quien por su lado, punto y se acabó, no pasa nada. Y esa es la tentación que el enemigo, hermanos, pone en el pensamiento de los jóvenes. Y hoy, últimamente, pues muchos jóvenes lamentablemente caen en la tentación, en vez de, hermanos, de tener una actitud sobre la palabra de Dios. Decir: ¿qué dice la palabra de Dios? El diablo me está diciendo que yo tenga relaciones sexuales, que no pasa nada. Pero ¿qué dice Dios? Porque eso es lo que dice el miserable del diablo. ¿Qué dice Dios?
Dios dice en su palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio, no cometerás fornicación, porque también dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, no erréis, ni los fornicarios entrarán o heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Aquellos que todavía no están casados, hermanos, y que tienen relaciones sexuales. El Señor te dice, no erréis, no creas que porque todo mundo lo hace, te vas a librar de este pecado, porque es un pecado delante de Dios tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y eso, hermanos, dice que todos los que fornican no heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, pues ahí está la tentación del diablo haciéndonos creer, hermanos, que es normal, porque la sociedad lo hace, porque ya entre paréntesis está permitido, y dice, no pasa nada. Sí pasa, hermanos, vienen las consecuencias. Por eso estamos viendo hoy un mundo caótico, un mundo desesperado, porque se están alejando de la palabra de Dios y están haciendo su propia voluntad. Por eso es necesario que nosotros acudamos a la palabra de Cristo Jesús. Son las circunstancias alrededor de nosotros que nos tientan y se oponen precisamente para que no sirvamos a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando seas tentado, va a depender de ti mismo o de la palabra de Dios. Cuando tú seas tentado, va a depender qué actitud vas a tomar. Si vas a decir, bueno, pues es que todos lo hacen, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, que vayamos a la palabra de Dios para que a ver hasta dónde se nos permite hacer las cosas y hasta dónde sí y hasta dónde no. Así que, mis amados hermanos, cuando seas tentado, vea la palabra de Dios. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Por eso, mi hermano, la tentación es un estímulo que induce el deseo de algo o de alguien. Esa es la tentación. Es un estímulo, hermanos, que nos conduce o nos induce a algo que queremos o a alguien que se nos antoja. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. La tentación en sí no es pecado, hermanos. Es pecado cuando caes en ella, cuando la ejecutas. Ahí es cuando se hace, hermanos, el pecado. Por ejemplo, el mentir. Cuando tú tienes, hermanos, viene a tu mente un pensamiento de no decir la verdad, estás siendo tentado a mentir. Y ahí estás incubando esa tentación en tu mente y en tu corazón a no decir la verdad. Y estás dispuesto a mentir para ayudar a X o a alguien. Sin embargo, hermanos, en un momento dado reflexionas y dices, no, voy a decir la verdad, la voy a declarar. Y entonces, hermanos, tú declaras esa verdad y tú no has pecado. No has pecado, aunque estuvo en tu mente la tentación de mentir, pero tú no mentiste, siempre declaraste la verdad, entonces tú no has pecado. Por eso, ¿quiénes todavía, hermanos, son tentados a pecar? Pues todos somos tentados, hermanos. Constantemente el enemigo acecha contra nuestras vidas y quiere que nosotros pequemos, que hagamos lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cómo podemos entonces, si sabemos que vamos a estar siendo atacados constantemente por nuestra naturaleza pecaminosa, por las cosas del mundo, por el miserable del diablo? Por todos lados estamos siendo atacados para no llegar, hermanos, a la presencia de nuestro Señor, para desobedecer a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros vencer la tentación? Tal vez usted se está preguntando, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer, pastor? Bien fácil. La palabra de Dios dice allí en Mateo, hermanos, 26:41, velad y orad para que no entres en tentación. Así de sencillo. Velad es estar despiertos, hermanos. Estar despiertos espiritualmente. Yo no estoy hablando literalmente de estar despierto, porque alguien pudiera decir, tengo que estar a las 2, 3 de la mañana despierto para no caer en tentación. No, hermanos. Despierto espiritualmente, fijándose bien todos los ataques del enemigo,
todo lo que no agrada a Dios, a estarlo desechando y estar orando, pidiéndole a Dios dirección, discernimiento, interpretación, que el Señor le revele, le dé sabiduría, estar velando y orando constantemente para no poder caer en esa tentación que día con día, hermanos, somos acechados. Así que la única forma de hacerle frente a la tentación es dependiendo de la palabra de Dios. No hay más, hermanos, no le busque más. No trate de evadir, hermanos, la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque es la única manera en la que usted y yo vamos a poder vencer la tentación. No se haga el Superman, no se haga el fuerte, no se haga el que usted es muy inteligente y que usted no tropieza y que usted no cae. Mejor humíllese y busque el consejo de la palabra de Dios. Dios le va a enseñar cómo vencer la tentación. Sin embargo, hermanos, cuando el diablo pues no pudo con Jesús, dice que siguió precisamente ese discurso, ese diálogo entre Jesús y el tentador, y entonces ahora el diablo, hermanos, se lo lleva del desierto a lo alto del templo, se lo lleva a la santa ciudad, a Jerusalén, lo traspasa, lo pone de un lugar a otro, hermanos. Del desierto se lo lleva hasta la Jerusalén y lo pone en lo más alto del templo, allá lo pone, y entonces ahora dice, bueno, ya que según tú te estás defendiendo con la palabra, yo también te voy a dar con la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque el diablo le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí y Dios enviará a sus ángeles a cuidarte para que no te destroces entre las rocas. Le estaba citando el Salmo 91, pero son verdades a medias, hermanos. A veces el Satanás te va a dar una tentación con la misma palabra de Dios, pero esa palabra de Dios son verdades a medias. Tienes que tener mucho cuidado, por eso es importante estar velando y orando para no caer en la tentación. Habrá ocasiones que el diablo, hermanos, pues te va a tentar y te va a distorsionar precisamente la palabra de Dios, porque él le estaba diciendo en otras palabras, mira Jesús, si verdaderamente te ama Dios, pues Dios va a mandar a sus ángeles de tal manera que cuando tú te lances, pues van a venir el ángel Gabriel, el ángel Gerardo y te van a agarrar en los brazos y no te vas a golpear en la tierra. Entonces, si verdaderamente te ama, pues dile a Dios que te ayude. Sin embargo, hermanos, en Éxodo capítulo 17 vemos una historia donde el pueblo de Israel peleó precisamente con Moisés, el líder que los llevaba, hermanos, a las tierras prometidas. Llegó un momento que el pueblo de Israel pues cayó en la tentación del diablo y pusieron a prueba no solamente a Moisés, sino a Dios, porque estos hombres tenían sed, iban por el desierto, iban siendo probados, pero el enemigo les metió la tentación y les dijo al oído, pues si verdaderamente Dios los está ayudando, ¿por qué están sufriendo de sed? Pídanle a Dios, díganles que les dé de beber agua, pues que no es el Dios todopoderoso, no es el Dios que hace milagros, no es el Dios que los protege. ¿Dónde está pues su Dios? Y entonces estos cayeron en la trampa y empezaron a renegar y fueron con Moisés y empezaron a pelear de tal manera que querían matar a Moisés porque no había agua. Sus hijos estaban muriendo de sed, sus ganados, todos estaban muriendo de sed. Bueno, no es literal, estoy haciendo que se estaban ya casi muriendo de sed. Y entonces ahí van y pelean. Y luego dice, pues dile a Dios que nos dé. Y Dios le dice, no te preocupes, Moisés, ve a la peña de Oreb. ¿Se acuerdan la peña de Oreb? Y ahí dice, golpea la peña para que salga agua y todos beban. Y entonces ahí, hermanos, en ese lugar Dios les proveyó agua a todo el pueblo de Israel en esa peña de Oreb. Y entonces, hermanos, pues ahí se llamó Mashab y Meriba, porque tentaron a Jehová, tentaron a Dios, hermanos, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no está? Y esa es la tentación que el diablo a veces quiere meter dentro del pueblo de Dios con medias verdades. A veces utiliza la palabra de Dios y cuando tú estás enfermo, llega a tu mente ese dardo venenoso del enemigo y te dice, ¿qué pasó? Pues no que eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? ¿Qué no dices que Dios es tu sanador?
pídele pues que te ayude. O es tu Dios o no es tu Dios. O nada más cuando te va bien es tu Dios. Y a veces alguien cae en la tentación y empieza uno, hermanos, a clamar a Dios, pero con un clamor de, pues, ¿cómo pudiéramos decir? Estamos así, hermanos, como faltos de fe, de reproche, como que diciendo, Señor, ayúdame pues. Estamos cuestionando el poder de Dios, hermanos. A veces el diablo es lo que quiere, que nosotros cuestionemos la palabra de Dios. Nosotros vamos a servir a Dios en las buenas y en las malas, hermanos. Por eso nosotros debemos decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol, hermano, no te fatigará de día, ni la luna de noche. Así que de esta manera tenemos que aprender, hermanos, la palabra de Dios en los momentos difíciles. Sin embargo, hermanos, vemos entonces que el Señor ahí, lo que estaba haciéndole caer en la tentación, Él no hace nada, hermanos, y Él le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que mi amado hermano, usted no caiga en la trampa del enemigo, no ande tentando a Dios, que a ver si tiene poder, a ver si tiene el poder de sanarlo, de restaurarlo. No tiente a Dios, usted sabe perfectamente que Dios es el Todopoderoso, así que no caiga en la trampa del enemigo. Mejor usted humíllese, quebrántese de Dios, quebrántese delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, hermanos, él lo que quería allí era un espectáculo religioso. Satanás quería un espectáculo religioso. Quería que todo el mundo viera a Jesús desde allá, desde lo alto del templo, hermanos, y lanzarse al vacío y luego ver a los ángeles que venían y lo agarraran. Y eso es lo que está pasando hoy en día también, que el enemigo, hermanos, está tentando a los pastores, está tentando a muchas iglesias al espectáculo religioso, al poner humo, al poner luces, al poner tantas cosas, hermanos, bailarines y tantas cosas. No, ese es un espectáculo religioso, eso es lo que quiere, porque dice, bueno, si Dios está contigo, pues puedes hacer todo esto llamativo. Ese es caer en tentación. Lo que quiere Dios es que un corazón humillado, quebrantado delante de su presencia. Quiere que haya quebrantamiento y arrepentimiento por parte de la palabra de Dios, hermanos. Que el mensaje de Dios llegue con poder, con autoridad, con unción. El Señor no quiere espectáculo religioso, quiere que te humilles delante de su presencia, que te quebrantes y que no caigas en el juego del diablo, en la tentación. Así que, ¿cómo podemos vencer pues la tentación? Velad y orad para que no entres en tentación. Amén, hermanos. Así que siguió el diálogo. Ahora, pues viendo el diablo que no podía hacer caer en tentación a Jesús, de ahí del templo, de lo más alto, se lo lleva, hermanos, al monte, a uno de los montes más altos que hay. Y allí en el monte más alto le dice el diablo a Jesús. Ahora le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto, mira Jesús, observa bien, todo esto te daré si postrados y de rodillas me adoraras. Fíjese nada más, le estaba diciendo al dueño de todas las cosas. Él se adjudicaba algo que no era suyo. Para empezar, él es el padre de mentira. Y quería decirle, hermanos, quería engañar al que creó todas las cosas. Le estaba ofreciendo lo que era suyo. Y a veces, hermanos, podemos caer también nosotros en el error y en la tentación, queriendo el diablo ofrecernos lo que Dios ya nos dio. Así que tengamos mucho cuidado. Así que le dijo Jesús, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Nosotros, hermanos, fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos hechos, hermanos, a su imagen, conforme a su semejanza,
para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha formado para su alabanza, para que le adoremos solamente a Él y sobre todas las cosas nada más a Él. Siempre habrá, hermanos, una lucha en tu interior, siempre. Hasta que te mueras, hermanos. Ahí va a estar la lucha constantemente. El diablo te va a estar tentando. El mundo te va a estar tentando. Tu carne pecaminosa te va a estar tentando a que hagas lo malo delante de la presencia de Dios. Siempre, siempre habrá tentaciones. Tal vez ahorita estás pasando por alguna tentación. Tal vez ahorita tus ojos están yendo para otro lado. Yo qué sé, hermanos, tu pensamiento está yéndose también a donde no debe de irse. Somos tentados continuamente, todos, hermanos. Pero cuando usted o yo o todos seamos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, hermanos. La tentación no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda. El Señor nada más nos pone a prueba, pero no nos tienta, hermanos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? De sus malos deseos, de su carnota que está queriendo hacer lo malo. Cuando cada uno de nosotros, hermanos, somos atraídos y seducidos. Y entonces cuando caemos en la trampa del enemigo, caemos en el pecado. Y el pecado trae como consecuencia la muerte, la separación total de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos cuidarnos, hermanos. El que cree que esté firme, mire que no caiga. Cuídese. Hay que estar, hermanos, escudriñando la palabra de Dios. Hay que estarnos consagrando. Alguien tal vez dirá, no, hermanos, vamos a empezar ya ahora que empiecen a abrir los templos. Entonces ahí es cuando vamos a empezar, hermanos, a echarle ganas. No, mi amado hermano, porque ahí donde usted está en su casa, ahí usted está siendo tentado por el miserable Satanás. Ahí es donde usted tiene que estar escudriñando la palabra de Dios y defendiéndose en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando Jesús le dijo a tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás, Satanás. Y Satanás, hermanos, huyó, se alejó porque no resistió la palabra de Cristo, porque no resistió la palabra de Dios. Cuando usted y yo declaramos la palabra, el diablo huye, hermanos. Cuando usted y yo empezamos a decirle conforme a las Escrituras, el diablo huye de nuestra presencia y se va. Pero qué lamentable es cuando alguien, hermanos, es seducido, es atraído por la tentación y se deleita. Eso es lo más tremendo, que en vez de clamar a Dios, en vez de ir a la palabra de Dios, no, hermanos, ni siquiera se acuerda de la palabra de Dios, se goza y cae en la tentación. Y a veces dice, al cabo sabe que Dios sabe que uno es débil, la carne es débil. Sí, hermanos, son verdades a medias. Es cierto, la carne es débil, pero el espíritu, la verdad, está dispuesto a adorar a Dios, pero tú no se lo permites. Tú no quieres, hermano, tú quieres deleitarte en el hacer el mal, porque el espíritu que está en ti, él se quiere deleitar en la presencia de Dios, pero tú lo apagas, tú lo entristeces, tú lo apachurras y tú quieres deleitarte en la carnota. Pero yo te recomiendo, hermano, antes que sea demasiado tarde, deja que la carne, apachúrrala a la carne, ahí manténla bajo el pie, ahí en el cuello, hermanos, y deja que el Espíritu de Dios, tu espíritu, se goce en la presencia del Señor. Hoy es un día para que te goces, hoy es un día para que te alegres juntamente con tu familia y la palabra de Dios siga fluyendo en sus corazones. Así que este día, hermanos, mi deseo es que sigamos luchando. Mi deseo en mi corazón es que sigamos peleando la buena batalla. No caigamos, hermanos, en la tentación del diablo. No caigamos en las redes del enemigo. Vayamos mejor, hermanos, a la consagración, a buscar a Dios continuamente en nuestro corazón. Yo te invito en esta tarde para que juntamente con tu familia, porque todos somos tentados. No creas que tú, porque eres el varón de la casa, eres el único. No, tu esposa también es tentada. Voltéala a ver y dile, wow, tú también. Sí, también tu mujer es tentada. Tus hijos también son tentados por el diablo, y a veces por eso hay tanto pleito y tanto celo. Dice uno, pero pues ¿qué les pasa a estos, hombre? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo son tremendos? No, hermanos, es que todos somos atacados. Por eso debemos de estar unidos, juntos, orando, velando,
con la palabra de Dios en nuestra boca para poder defendernos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a orar por nuestros hijos que, pues, no todos, pero algunos caen en la tentación de la fornicación. Hay otras mujeres que caen en el adulterio, igual que los varones, en la mentira, en el celo, en el chisme. Bueno, en fin, somos tentados por todos lados, hermanos. Pero hoy vamos a levantar una oración de liberación, de bendición, de fortaleza. ¿Estamos? Póngase de pie en el nombre poderoso de Cristo. Señor, una vez más reconocemos que somos faltos delante de tu presencia. Ciertamente, Señor, te fallamos en algunas ocasiones. Lamentablemente a veces caemos en tentación, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a levantarnos con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice mi familia, bendice mi matrimonio, bendice a mis hijos. Bendice, Señor, a todos los que me rodean. Bendice a mis hermanos en la fe. Yo no sé, Señor, por qué batalla, por qué lucha estén pasando en este momento mis hermanos de la iglesia. Yo no sé si ellos están siendo también atacados a través de la tentación de ese miserable del diablo. O tal vez no es el miserable del diablo, es su propia concupiscencia, sus propios malos deseos, su carne pecaminosa que la induce y la seduce a hacer lo malo. Señor, ayúdanos. Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo fluya de una manera poderosa en nuestras vidas. Señor, que todas las tentaciones que hay alrededor de este mundo, que para donde quiera que miramos hay maldad, Padre, no permitas que nuestros pies vayan a hacer lo malo, sino que siempre busquemos estar arrodillados y postrados y quebrantados delante de tu presencia. Bendice las familias de la Octava Iglesia Apostólica en Chihuahua, pero no solamente estas familias de la Octava, sino a todas las familias en el nombre poderoso del Cordero de Dios. Declaro bendición y protección, que la tentación, Señor, ahí va a estar, pero en tu nombre y con tu palabra, Señor, venceremos esas tentaciones. La tentación va a estar atacándonos día con día, noche con noche, pero la palabra de Dios nos va a estar cubriendo de tal manera que vamos a ser más que vencedores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, bendice cada familia, bendice cada hermano, cada hermana, cada amigo que nos está escuchando. Ayúdanos, Señor, para salir cada día triunfantes en el nombre poderoso del Cordero de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, mi deseo es que siga peleando la buena batalla. Y cuando usted vea esa tentación, inmediatamente acuérdese del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi deseo es que Dios te bendiga hoy y siempre. Cuídense mucho en el nombre poderoso del Cordero de Dios. Amén, amén.